Los 7 espíritus de Dios mencionados en la Biblia se refieren a la plenitud y perfección del Espíritu Santo. Estos se encuentran principalmente en el libro de Isaías 11:2 y en el libro de Apocalipsis. En Isaías, se describen como Espíritu de Jehová o Espíritu del Señor. En la Biblia, el Espíritu del Señor se menciona en varias ocasiones. Él representa la presencia activa de Dios en la vida de las personas. Es el Espíritu Santo que obra en nosotros, guiándonos, consolándonos y transformándonos. Cuando el Espíritu del Señor reposa sobre alguien, se produce un empoderamiento divino. Vemos ejemplos en el Antiguo Testamento, como en Sansón, quien recibió fuerza sobrenatural para cumplir su propósito. En el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús, el Hijo de Dios, estaba lleno del Espíritu del Señor. Fue ungido por el Espíritu en su bautismo y guiado por él en su ministerio terrenal. Como creyentes, también podemos experimentar la presencia y el poder del Espíritu del Señor. Es a través de él que somos transformados, capacitados y guiados en nuestra vida espiritual. El Espíritu del Señor no es solo una doctrina abstracta, es una realidad vivificante. Espíritu de sabiduría. El Espíritu de sabiduría es la fuente de sabiduría divina. No se trata simplemente de conocimiento intelectual, sino de discernimiento espiritual. La sabiduría nos permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios y tomar decisiones alineadas con su voluntad. En el Antiguo Testamento, el rey Salomón fue conocido por su sabiduría. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que deseara, Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. Dios le concedió una sabiduría excepcional que asombró a todos. Busquemos la sabiduría de Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Tomemos decisiones basadas en principios bíblicos y no solo en lógica humana. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en situaciones difíciles. La sabiduría es un tesoro espiritual. Espíritu de inteligencia. El espíritu de inteligencia no se limita al conocimiento académico o intelectual. Más bien, se refiere al discernimiento espiritual que nos permite comprender profundamente las verdades divinas y aplicarlas en nuestra vida diaria. Cuando el espíritu de inteligencia obra en nosotros, somos capaces de discernir entre lo verdadero y lo falso. Nos ayuda a comprender las Escrituras, a reconocer las artimañas del enemigo y a tomar decisiones basadas en principios eternos. Dediquemos tiempo a estudiar la Biblia y a meditar en sus enseñanzas. Busquemos la guía del Espíritu Santo al enfrentar dilemas o tomar decisiones importantes. Oremos para que el Espíritu de inteligencia nos revele la voluntad de Dios en situaciones cotidianas. La inteligencia es más que datos y hechos, es la capacidad de aplicar la verdad en nuestra vida. Espíritu de consejo. El espíritu de consejo es aquel que nos ofrece orientación divina. Cuando buscamos su dirección, Él nos guía en nuestras decisiones, relaciones y acciones. Es como un consejero celestial que nos ayuda a discernir el camino correcto. Para recibir el consejo del Espíritu Santo, necesitamos estar en comunión constante con Dios. Esto implica oración, meditación en la palabra y sensibilidad a su voz. Antes de tomar decisiones importantes, pidamos al Espíritu de consejo que nos revele la voluntad de Dios. Busquemos consejo en las Escrituras. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría divina. Estemos dispuestos a escuchar y obedecer cuando el Espíritu nos guíe. Espíritu de fortaleza. El Espíritu de fortaleza nos proporciona un poder interior sobrenatural. No se trata solo de fuerza física, sino de la capacidad de perseverar, resistir y superar las adversidades espirituales y emocionales. Cuando David enfrentó al gigante Goliat, David confió en la fortaleza que venía del Señor. Su fe y valentía lo llevaron a la victoria. El apóstol Pablo experimentó dificultades, persecuciones y pruebas, pero escribió, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», Filipenses 4:13. Oremos para recibir la fortaleza del Espíritu Santo en momentos de debilidad. Confiemos en que Dios nos dará la fuerza necesaria para enfrentar desafíos. No dependamos de nuestra propia capacidad, sino de la fortaleza divina. Espíritu de conocimiento.
El espíritu de conocimiento nos brinda revelación divina. No se trata solo de información académica, sino de una comprensión profunda de las verdades espirituales. Es el conocimiento que viene de Dios y nos permite ver más allá de lo visible. Cuando el espíritu de conocimiento obra en nosotros, podemos comprender las Escrituras, el Espíritu nos ilumina para entender la palabra de Dios. A través de la relación con el Espíritu Santo, llegamos a conocer más íntimamente al Padre y al Hijo. El conocimiento divino nos ayuda a discernir situaciones, personas y decisiones. Dediquemos tiempo a estudiar la Biblia y meditar en sus enseñanzas. Busquemos la guía del Espíritu Santo al enfrentar dilemas o tomar decisiones importantes. Oremos para que el espíritu de conocimiento nos revele más de la naturaleza de Dios. Espíritu de temor de Jehová. El espíritu de temor de Jehová no se trata de tener miedo en el sentido de terror, sino de reverencia profunda hacia Dios. Es un temor que nos lleva a reconocer su grandeza, santidad y majestuosidad. Cuando experimentamos el temor de Jehová, reconocemos nuestra pequeñez ante un Dios infinito. Nos sometemos a su voluntad y buscamos vivir en obediencia a sus mandamientos. Cultivemos una vida de oración y adoración sincera. Busquemos conocer más a Dios a través de la lectura de la Biblia. Vivamos con conciencia de su presencia y actuemos con reverencia hacia Él. Estos no son 7 espíritus diferentes, sino 7 aspectos o manifestaciones del único Espíritu Santo, que simbolizan su obra completa y multifacética en la vida de los creyentes y en el mundo. Los 7 espíritus de Dios mencionados en la Biblia representan la plenitud y perfección del Espíritu Santo. Cada uno de estos aspectos nos ofrece una comprensión más profunda de la obra divina en nuestras vidas. El Espíritu del Señor nos conecta con la presencia activa de Dios y su empoderamiento. El Espíritu de sabiduría nos guía hacia discernimiento espiritual y decisiones alineadas con la voluntad divina. El Espíritu de inteligencia nos permite comprender profundamente las verdades espirituales y discernir entre lo verdadero y lo falso. El Espíritu de consejo nos ofrece orientación divina en nuestras decisiones y acciones. El Espíritu de fortaleza nos capacita para perseverar y superar adversidades espirituales. El Espíritu de conocimiento nos revela la naturaleza de Dios y nos ayuda a aplicar sus enseñanzas. El Espíritu de temor de Jehová nos lleva a vivir con reverencia y sumisión ante un Dios santo. Que busquemos cultivar una relación profunda con el Espíritu Santo y permitamos que su obra transforme nuestras vidas. Busca su palabra. Síguenos, comenta y comparte. Dios te bendiga.